Educarios MIE, el podcast de la Maestría en Investigación Educativa, un espacio donde encontrarás información sobre el ámbito de la educación, reflexiones teóricas e investigación más allá de las aulas de clase. Quédate con nosotros y descubre las maravillas del conocimiento científico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Maestría en Investigación Educativa, Educarios. El día de hoy tenemos una invitada especial que viene desde el Instituto Tecnológico de Sonora. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, aquí mira visitándolos. Platícanos, ¿de qué va tu proyecto de investigación? Ok, bueno, primeramente pues me voy a presentar, soy Daniela Maldonado Martínez, estudio en el Instituto Tecnológico de Sonora, un posgrado, estudio la maestría en investigación educativa así como ustedes y soy licenciada en Ciencias de la Educación. Bueno, mi proyecto se enfoca en conocer los tipos de violencia, clasificar los tipos de violencia en educación superior. Me fui interesando por la violencia, analizando documentos, artículos de fuentes de información científica. Entonces hice unos descubrimientos muy interesantes, ¿no? de la violencia escolar en educación superior, que se cree que está obsoleta o que no se deben de tomar acciones. Entonces, indagando en la investigación, me fui dando cuenta que sí existen muchos tipos de violencia en educación superior y realmente no son tan atendidos como deberían de ser. Y es muy interesante esta revisión que he hecho. Muy bien, Dani. Entonces, como pueden ver, el tema de hoy va a ser violencia escolar y tenemos aquí a una experta con la que vamos a estar hablando de qué implica la violencia escolar, cómo concebir, por ejemplo, a las personas que están involucradas en este proceso y también hablar de educación para la paz, que es algo que Dani también trabaja, sí, ¿verdad? Me interesa mucho pues la educación para la paz, ya que existe un autor que es Galtung, que nos explica y nos hace una propuesta de atender la violencia escolar a través de procesos o marcos normativos de la educación para la paz, que hace que fomentemos la no violencia o atender las situaciones, ¿no? de violencia escolar que se presentan. Muy bien, Dani. Entonces vamos a empezar. Digo, las compañeras y los compañeros que nos siguen ya me han visto varias veces, pero no está de más volverme a presentar. Mi nombre es Yasmani Martínez y también, como Dani, estoy estudiando la maestría en investigación educativa, pero acá en la Universidad de Guadalajara. Entonces vamos, Dani, primero a definir la violencia escolar y me gustaría primero que empezáramos con las diferencias entre bullying y violencia escolar. ¿Cuáles serían? Bueno, la violencia escolar es vista como, se podría decir, lo macro, ¿no? O sea, lo más grande. La violencia escolar es lo que abarca todo acto violento que ocurra dentro de una institución educativa y puede ser ejercida desde un directivo, un profesor, un alumno. Aquí es cualquier tipo de violencia que se ejerza dentro de la institución, que se llama violencia escolar. De ahí tenemos un poco pues a lo más micro, que es el bullying, que el bullying es visto como pues un tipo de violencia, pero que se realiza de forma reiterada, como se realiza muchas veces, ¿no? Que realiza, no sé, un actor o un par entre otro miembro educativo, puede ser de un profesor, o sea, no necesariamente es de un alumno o otro alumno, pero que se realiza de forma reiterada. Y todavía en lo más micro tenemos el acoso escolar o el acoso entre pares, ¿no? Que el acoso entre pares es visto como este acoso, pero entre un par tuyo, o sea, que está a tu mismo nivel, se podría decir, por ejemplo, entre dos alumnos, es el que de forma reiterada le realiza acciones violentas, ya sea violencia psicológica o algún tipo de violencia, pero entre pares, ¿no? O sea, como un alumno, otro alumno, un profesor, otro profesor, etc. Sí, porque lo que yo había leído, por ejemplo, es que también una diferencia fundamental entre violencia escolar y bullying son precisamente las personas que intervienen, ¿no? El bullying es más una cuestión como entre pares, de hecho también lo había visto como concepto de maltrato entre pares, ¿no? MP, me parece. Y la violencia escolar implica otros actores, otras actrices educativas, más allá de quienes son estudiantes, ¿no? Porque también eso pasa muchas veces cuando pensamos en violencia escolar, no sé si te ha tocado, pero mucha gente piensa que solamente son las y los estudiantes. Y olvida todos los demás, ¿verdad? Sí. ¿Qué has encontrado al respecto sobre la violencia que no solamente implica a los estudiantes? Pues es muy interesante, de hecho es un análisis, yo creo que uno de los más importantes que se han realizado en mi investigación, que es que
hay mucha violencia, no nada más entre pares o acoso, que se pensaría que en las instituciones educativas nada más existe este acoso entre un alumno a otro, un docente a un alumno, pero hay muchos otros tipos de violencia, como lo son. En educación superior se presenta mucho la violencia de profesor-alumno. Los alumnos reportan que se sienten agredidos psicológicamente por sus maestros, e incluso hay maestros que reportan que se sienten agredidos por alumnos, ya dependiendo de las personalidades o de varios factores, pero es muy interesante. Y también una de las que están en su máximo apogeo es la violencia de género. Ahorita en la educación superior se está viendo con mucha fuerza la violencia de género, la violencia sexual. Y es muy importante estudiarla y conocerla, la violencia en educación superior, porque tenemos las personas este tabú que pensamos que en educación superior no existe casi la violencia. ¿Por qué? Porque somos adultos o porque ya estamos un poquito más grandes, porque somos más maduros, pero realmente mediante el análisis me he dado cuenta que no, o sea, existen grandes porcentajes de violencia y que no son atendidos, y es lo más importante. O sea, hay pocos estudios sobre violencia escolar en educación superior, pero los estudios que hay revelan que son muy grandes los porcentajes de violencia de género, violencia sexual, violencia psicológica, incluso violencia física. Estoy realizando un documento para una investigación también en el estado de Sonora, y han reportado incluso alumnos que se sienten que son agredidos físicamente por otros compañeros en educación superior, que nosotros pensaríamos, ¿cómo? Pues no, que no tenemos la valentía pues para reportar estas actividades. Pero yo considero que se relaciona mucho con la normatividad. A lo mejor las víctimas no tienen la oportunidad o no se sienten completamente seguros de reportar algún tipo de agresión, porque no existen políticas claras para atender la violencia. O sea, hay mucha violencia, pero realmente no hay políticas para atenderla. Y deben de existir políticas. Debe de saber un alumno, al sentirse violentado por un directivo, por un docente, por otro alumno, o a ser acosado sexualmente o denigrado por su género, debe saber a dónde acudir, a dónde llegar, las políticas, quién lo va a apoyar. Si uno no sabe de qué forma lo van a ayudar, tal vez se sienta con más miedo de poder atender a esa situación de violencia, de ir a un lugar y decir, me está pasando esto. Entonces yo he hecho un análisis, o sea, he entrado a los repositorios virtuales de las universidades, y son pocas las universidades que tienen algún apartado que te digan que puedas expresar tu situación o alguna política. De hecho, por eso me interesé mucho en venir aquí a esta Universidad de Guadalajara, porque existen políticas un poco más claras para atender la violencia de género. Entonces yo me interesé mucho por esas políticas, porque es lo que yo pretendo, conocer más acerca de la violencia y las políticas para llevar a cabo en caso de que te cometan algún acto pues violento. Fíjate, ahorita que hablas de las políticas, me parece muy interesante esto que dices, que haya un marco normativo con respecto a qué hacer cuando existe la violencia escolar, sobre todo porque lo que tú has dicho me parece un elemento importante, ¿no? Cómo hay mayor desarrollo de políticas que tienen que ver con la violencia sexual o violencia de género, pero no hay muchos estudios o muchas políticas con respecto a la violencia escolar en general, ¿no? Y tú has hablado de dos actores importantes en el proceso, que es profesor-alumno o profesora-alumna. Pero ¿qué pasa con los demás actores educativos? Es decir, ¿qué pasa con el personal directivo? ¿Qué pasa con incluso la escuela, ¿no? La violencia institucional como tal. ¿Has encontrado algunas investigaciones sobre eso? Pues la mayoría de los agresores que reportan los estudiantes son los maestros, pero me he encontrado con reportes que incluso con trabajadores, no sé, guardias de seguridad o trabajadores de mantenimiento dentro de las instituciones, que hacen comentarios lascivos o pasivo-agresivos a estudiantes mayormente de género femenino, en las que se sienten agredidas sexualmente, ¿no? Entonces es interesante por lo mismo encontrar una política que se pueda atender de forma general, ¿no? Ya ver qué tan fuerte es esa situación de violencia, porque pues también puede ser algún comentario y ya pasar, no sé, alguna acción ya un poquito más
fuerte, entonces deben de haber algún pasos para seguir, o sea, hasta hay apoyo psicológico, después ya ver si esa situación de violencia se debe atender de una forma un poquito ya a lo legal, o poner órdenes de aprehensión, o sea, ya la escuela deberá buscar estrategias, pero mientras sea dentro de la institución, es responsabilidad de la escuela tener políticas y normativas para atender estas situaciones, porque son trabajadores de la escuela o son alumnos de la escuela, es dentro de la escuela lo que está pasando, entonces le concierne directamente a la escuela buscar estas políticas. También se cree como de que no, pues una universidad, como te digo, somos adultos y así, pero yo pienso que en todas las etapas escolares o las etapas del desarrollo se deben de atender los alumnos que ejerzan, ¿no?, el maltrato, porque como lo platicábamos ahorita, no necesariamente van a ser violentadores o violentados en potencia, pero igual debemos atender si dan estos índices, ¿no?, o estas red flags, como lo llamamos en la actualidad, ¿no?, de poder identificar esos alumnos y poder brindarles un apoyo psicológico para después no, por ejemplo, en la etapa, no sé, de preescolar, sabemos que del año 1 al año 5 es cuando se desarrolla potencialmente, ¿no?, en su máximo esplendor el cerebro de un niño, entonces es importante crear espacios también en el preescolar para atender, no sé, el desarrollo óptimo, adecuado, social de los niños. Después en la primaria igual sigue el desarrollo, es cuando se establecen las relaciones sociales, también igual seguirlo atendiendo, y si se atiende, ¿no?, más en educación básica. En educación secundaria ni se diga, ¿no?, porque pues están en la adolescencia, en estos cambios hormonales que se presentan mucho también, estas situaciones de violencia, igual atenderlo, y ya dejamos, siento yo, en las investigaciones que he observado, que dejamos un poquito de lado ya media superior y superior porque están un poquito más grandes o son un poquito más autónomos, pero pues ¿qué tan adulto puedas ser a ingresar a una universidad? Pues tienes 18 años recién cumplidos, entonces eres un adulto en potencia, pues realmente no estás tan consciente y tal vez no tienes la valentía. De hecho, algo muy interesante que he observado ahorita que he estado haciendo este estudio de los tipos de violencia es que los estudiantes de segundo semestre de las universidades no reportan tantos actos violentos. Entonces ya pasamos de sexto a octavo semestre, semestres más altos, y ya empiezan a reportar estas nuevas situaciones de violencia. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿tienen miedo? ¿Tienen miedo de hablar? Y ya, o ya que tienen un poco más confianza, los violentadores en el transcurso del paso universitario se animan más, o qué está pasando ahí, porque sí he notado ese punto clave, ¿no?, que de los primeros semestres no es tan común y ya pasamos al octavo semestre y reportan una serie de cosas muy impresionantes. Fíjate, Dani, de todo lo que has dicho, por ejemplo, me gustaría rescatar esta parte de la relación víctima-victimario o persona maltratada, persona que maltrata, en el sentido que acabas de explicar, ¿no? Muchas veces lo que tendemos a hacer cuando pensamos en violencia escolar, incluso en los protocolos que existen para atender la violencia escolar, es concebir a la persona que recibe la violencia como una víctima crónica, ¿no? Que todo el tiempo es víctima. Y en el caso de la persona que maltrata, es como si fuese a maltratar todavía más, ¿no? Entonces, lo que nos dices es bastante interesante porque podemos pensar estas dos figuras, incluso con otros nombres, porque, por ejemplo, he leído teorías que ya no hablan de víctimas, ¿no? Porque tiene una implicación distinta hablar de víctima, pero que es un proceso que va cambiando. Vaya, la persona que recibe el maltrato puede ser también, en otra circunstancia, incluso la que maltrata, ¿no? O sea, si pensamos a veces en cómo justifican las personas el maltrato, puede ser, es que él me provocó, es que él me dijo, es que él me golpeó, es que él esto. O sea, hay una relación que es más compleja que pensar que una persona solo recibe la violencia y la otra solo la ejerce, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso que dices. Y segundo, sobre las políticas. Yo he visto, no sé qué has encontrado tú, pero en términos de política o de normativa, muchas críticas, porque a veces establecen un protocolo, pero por ejemplo, el protocolo de la Universidad de Colima, que es para atender a víctimas de violencia de género, hay un punto en el que llega el abogado general. Y la pregunta es, ¿y si el abogado general es el que ejerce la violencia?
O sea, ¿allí qué pasa, no? Porque por eso hablaba de violencia institucional también, ¿no? Cuando una persona que ejerce la violencia es quien se encuentra en los niveles de jerarquía menor, pudiera ser que el protocolo funcione. Pero cuando se encuentra en los niveles más altos, ¿qué sucede ahí? ¿Has encontrado algo o piensas algo al respecto? Pues fíjate que en la normatividad es algo que se da mucho, en los actos de violencia es algo que se da mucho que, por ejemplo, un profesor o un actor educativo con una posición pues más grande, ¿no? Digamos, o una posición de poder, se siente como más seguro de ejercer la violencia. ¿Por qué? Porque está desde su posición de privilegio, de poder, de autoridad, de una figura de autoridad. ¿Y qué pasa? Hace que la víctima pues se sienta un poco más incómoda o que no se sienta tan segura de poder. Entonces, en estas situaciones, lo poco que he encontrado sobre eso es que tienen que acudir a otras instalaciones, o sea, no quedarse en esa área, porque es muy probable que ese acosador o ese violentador ya tenga su historial, pues, y no haya sido atendido. Entonces es el violentado o la persona que fue, no sé, agredida, tiene que buscar otras alternativas para atender esa situación de violencia, pero eso también es algo más delicado todavía, porque si se supone que existieran, no sé, marcos normativos y que tu figura de autoridad o la que sientes que te va a apoyar todavía te desacredite más o te haga sentir más agredido, pues es algo también muy delicado, ¿no? Pero ya implica pues otras figuras de autoridad, ¿no? A las que debemos de acudir, pero igual es una situación muy delicada y que también es poco atendida. Realmente tampoco existen muchos protocolos en ese caso, porque pues se supone que estás seguro con el protocolo que ya existe. Exacto. Y que alguien que sientas que te va a apoyar no lo haga, pues es muy delicado. Y retomando lo que hablabas de la víctima y el victimario, y de que no necesariamente pues van a ser, si las víctimas no siempre van a ser víctimas. De hecho hay un autor, que no lo recuerdo en este momento, pero ese autor dice que muchas veces cuando son maltratados en educación básica o a alguna persona que ha sido maltratada, tiende a ser maltratador en un cierto punto de su vida si no es atendido debidamente, ¿no? En el momento o en el desarrollo, ¿no? Puede ser un maltratador, o un maltratador puede ser victimario. Entonces es muy interesante eso, porque muchas veces cuando buscamos normativas o protocolos, nada más nos enfocamos en la víctima, o sea, nos enfocamos en atender al agredido, pero ¿qué está pasando con la persona que agrede? O sea, que necesitamos buscar estrategias, y ya debemos de medir qué tan fuerte es el acto de violencia o qué tipo ya, porque pues hay niveles, ¿no? Como semáforos lo llamamos. La violencia psicológica, pasamos a la violencia física o violencia sexual, que ya son agresiones ya físicas, ¿no? Que ya son más preocupantes, entonces ya se deben de tomar acciones legales. Sí, claro, ¿no? Incluso, este tema es muy abundante y me gustaría seguir conversando contigo, Dani. Incluso esta parte de jerarquizar las violencias, ¿no? ¿Con base en qué criterio las jerarquizamos, no? ¿Por qué la violencia psicológica, por ejemplo, se ve como más invisible y por qué, o menos dañina, vaya, y por qué la violencia física podría ser una violencia que tiene una jerarquía mayor, por ejemplo, ¿no? Podríamos cuestionarnos eso. Y podríamos cuestionarnos un montón de cosas más, Dani. Nada más quiero terminar con una pregunta, y yo sé que nos va a faltar tiempo para abordar esta pregunta. Tú hablabas hace rato de que se piensa que las personas que están en educación media superior o superior no ejercen tanto la violencia escolar, ¿no? Y quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo entender el fenómeno de la violencia escolar más allá de los muros escolares, ¿no? Porque la violencia escolar, aunque ocurre dentro de las instalaciones educativas, tiene también implicaciones fuera de la escuela, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso que ahí ya deben de ser, buscar las estrategias adecuadas para atenderlo, o la normatividad. Debemos de ser muy minuciosos con lo que hacemos para atender y para apoyar a todos los implicados en la violencia escolar, porque como te digo, no dejar de fuera a nadie, o sea, buscar estrategias para ayudar a todos y saber que por lo que están pasando, porque tal vez estas personas están pasando por situaciones fuertes fuera del contexto escolar, que eso los lleva a cometer estos actos dentro de la institución. Entonces debemos de saber con quién canalizar a esas personas, o sea, qué hacer ya
ya conocer más el tipo del problema, buscar apoyo psicológico, ¿no? Ya dependiendo de qué tan fuerte sea el acto sexual, el acto de violencia, ya sea sexual, físico, psicológico. Entonces debemos de ser muy cautelosos y es lo que yo quiero conocer, cuáles pueden ser las políticas para atender a esas personas que están implicados en las situaciones de violencia. Muy bien, Dani. Entonces entendemos que uno de los primeros pasos para atender este fenómeno de la violencia escolar es la cuestión normativa, la cuestión de las políticas. No es el único, pero no nos queda tiempo para hablar más de esto, Dani. Yo te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Gracias por compartir con nosotras y nosotros este gran tema, ¿no? Que da mucho para hablar todavía sobre violencia escolar. Te agradecemos mucho, Dani. ¿Cómo Gracias te sentiste? a ustedes. Muy bien, muy cómoda aquí con esta plática. Es muy interesante también ver lo que piensan acerca de la violencia y pues externarnos los conocimientos. Muy bien, muchas gracias, Dani. Pues, colegas, nos despedimos de este episodio. Les pedimos, por favor, que en los comentarios dejen sus sugerencias de tema, sus sugerencias de contenido, sus sugerencias de todo. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.